Mis hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más, por la gracia del Señor, a este tiempo de enseñanza bíblica, de tercer día de estudio bíblico de la semana. Mi hermano, sea bienvenido, Dios lo guarde, Dios lo bendiga. Le pido que tome su Biblia, por favor. Póngase cómodo allí donde usted se encuentre. Tome su Biblia y podamos continuar con esta palabra que el Señor nos viene trayendo. Vamos a ubicarnos en Hebreos. Hebreos capítulo número 12, en el versículo número 1 y 2. Dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo tenemos que correr esta carrera? Lo dice la palabra: con los ojos puestos en Jesús nuestro Señor, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a analizarlo un poco más despacio, porque este versículo 2 es poderoso, toda la palabra del Señor, pero este versículo 2 nos da ideas impresionantes, nos da a entender muchas cosas. Y anoche quedamos allí, puestos los ojos en Jesús. Nos vamos a centrar ahora en lo que dice la palabra: el autor y consumador de la fe. ¿Cómo así que Jesús es autor y consumador? Primero miremos qué quiere decir autor, ¿sí? Según la palabra griega que describe allí en esta palabra y que se usa en este pasaje para autor, quiere decir dirigente, jefe. Eso quiere decir, en el 747 del griego, quiere decir dirigente, jefe. O sea, Jesús es el jefe de la fe. Ahorita vamos a ir armando este rompecabezas. Recuerde, autor quiere decir dirigente, jefe. Nos lleva al 746, que quiere decir iniciador, jefe, aplicador, también lo quiere decir de esa manera. Y de allí también nos lleva a otra palabra, que es el 71, que quiere decir guía, conductor, traer. Eso quiere decir. ¿Listo? Ahí nos da la idea. Jesús, el autor, el jefe, ¿sí? El príncipe también dice por aquí, el dirigente de la fe. Pero también dice una palabra que es consumador. ¿Qué significa consumador? Consumador nos lleva al 50-51 del griego, que quiere decir completador. Eso quiere decir, en el 50-51 quiere decir completador. Pero nos lleva al 50-48 también, y nos dice lograr, perfeccionar, hacer, acabar. Eso quiere decir consumador. ¿Listo? Como quien lo hace, como quien en la palabra autor nos dice él lo inició, él es el jefe, ¿sí? Iniciador, jefe, autor. Pero también dice que no solamente él es el iniciador, el jefe, sino el consumador, quien lo completó, quien lo hizo, quien lo vivió. Entonces, pónganle atención, el autor, Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Por eso es que el Señor dice: pongamos los ojos en Jesús, corramos esta carrera con alegría, con fe, con paciencia, pero con los ojos puestos en Jesús. No hay otra manera en que podamos
ser victoriosos al correr esta carrera, sino únicamente con nuestros ojos puestos en Jesús. ¿Pero por qué en Jesús? ¿Pero por qué no lo puedo poner en mi pastor? ¿Pero por qué, si Él es tan buena gente, si Él es tan buena persona, por qué no los puedo poner en otra persona, no sé, en algún apóstol, profeta? ¿Por qué no lo puedo poner en mi papá, en mi mamá, en alguien? Alguien que no sea Jesús. ¿Por qué Jesús? Pues nada más y nada menos porque Él es el autor de la fe. Él es el iniciador. Recuérdelo lo que significa jefe, iniciador, príncipe. Eso quiere decir autor, dirigente. Él es el jefe, Él es el dirigente de la fe. Porque Él la estableció, porque Él la inició. Porque la Biblia por todo lado nos dice que usted y yo somos salvos por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Él es el autor, Él es el protagonista de la fe. No sé si lo logra entender. Agarre lo que es por ahí. Él es el protagonista de la fe. Sin Cristo, pues no hubiera fe, no hubiera salvación. Mejor, ¿sí? Y nuestra fe ahora está expuesta en Cristo Jesús. Y por nuestra fe en Cristo Jesús es que tenemos entrada y tenemos acceso a todas las bendiciones que el Padre ha determinado para nosotros, a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Se lo explicaba alguna vez, hablándole de Adán y Eva y hablándole de la autoridad, del poder. Le explicaba que en el principio, en Génesis, la autoridad le fue dada a Adán y a Eva. Dios le dio el dominio, el poder, el gobierno y el señorío sobre la creación entera. Se la dio a Adán y a Eva. Él les dijo y los bendijo Dios. Les dijo bien de ellos. Y los bendijo Dios y les dijo una orden de Dios: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señores de la tierra. Pero el ser humano, Adán y Eva, perder esa autoridad, al ellos decidir obedecer al enemigo plasmado, representado en una serpiente, entonces le fue robada esa autoridad. Porque aquel que se somete a alguien para obedecerlo es esclavo de aquel a quien se sometió en obediencia. Y Adán y Eva fue engañada, Adán no, pero decidió también desobedecer y le entregaron esa autoridad. Sin darse cuenta se la entregaron a Satanás, al enemigo. ¿Qué pasó entonces? Pues que vino el Señor Jesucristo. Más bien el Padre envió a nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra. Él hizo lo que tenía que hacer, por supuesto que sí. Hizo lo que tenía que hacer, vivió en santidad, entregó su vida, su tiempo, sus fuerzas, su intelecto. Vivió 33 años en esta tierra sin pecar, en santidad, para salvarnos. Murió en la cruz, pero también resucitó. ¿Y qué pasó? Que como Jesús se puso en nuestro lugar, como Jesús se puso como aquel Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo y pagó el precio por nuestra libertad, entonces la autoridad y el derecho que el diablo le había robado a Adán y Eva le fue arrebatado a Satanás. Ya de ahí en adelante el ser humano ya no tiene por obligación que ser esclavo del pecado. Ya en Cristo tiene una oportunidad de ser libre. Pero entonces la autoridad no le fue restaurada al ser humano. La autoridad, como al principio, no le fue restaurada y entregada al ser humano. No, la autoridad ahora la tiene Jesucristo nuestro Señor. En Él estamos completos, en Él lo encontramos todo. Sí, el ser humano falló. Ya la autoridad no le fue restaurada al ser humano. No, ahora la autoridad la tiene en mi Señor Jesucristo. Pero por eso todo el Nuevo Testamento y toda la Biblia allí en el Nuevo Testamento me enseña y me deja ver que es en Cristo que nosotros podemos lograr las cosas. Que es en Cristo Jesús que yo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Que es en Cristo que yo soy más que vencedor. Es en Cristo, no es en nadie más. Es en Cristo Jesús que yo puedo ser libre, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí está. La autoridad, la preeminencia, el protagonismo ahora es de Jesucristo nuestro Señor. Pero Él dice: vengan y disfrutemos juntos.
de esa autoridad, de ese poder, de todo lo que yo gané para ustedes. Por eso, si estamos en Cristo, entonces tenemos bendiciones, podemos ser una nueva criatura, podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús, hermano. No, ahora ya el enemigo no nos puede tocar, dice la Biblia, porque Jesucristo nos guarda y el maligno no nos toca. Y todo lo que usted y yo podamos lograr hoy en día, lo logramos es a través de Cristo Jesús, nuestro Señor, y por la fe en Cristo. Ahí está. Por eso es que la Biblia nos explica y nos dice, ponga los ojos en Jesús. ¿Por qué en Jesús? Ay, mijitico, pues porque Él fue el iniciador de la fe. Él fue, además del iniciador de la fe, Él fue el que la vivió y nos demostró cómo es que era que se hacían las cosas. Es que una cosa es uno ser líder. El líder, entonces, o el jefe mejor. El jefe es el que vive dando órdenes, ¿no? Haga esto, haga lo otro. Mire, ¿qué hubo? ¿Y usted por qué? Y haga eso, ¿qué hubo que no lo ha hecho? ¿Por qué se demora tanto? Pero una persona, ¿cómo lo llamáramos? Un padre, podríamos llamarlo así, que no es un líder, no es un maestro. Entonces, esa persona no solamente manda y diga y grita y no, esa persona muestra cómo se hacen las cosas, ¿sí? La mejor descripción para ello es ser un padre, porque así es un papá, un buen padre. Le muestra a su hijo cómo se hace, ¿sí o no? ¿Cómo yo voy a poner a mi hijo a clavar una puntilla si yo primero no le enseño cómo debe ser y qué precauciones debe tener? ¿Cómo yo voy a poner a mi hijo a lavar una prenda, una de su ropa, algo de su ropa, si yo no le enseño cómo hacerlo? Absurdo, ¿sí? Yo primero le muestro, venga, usted coge aquí, primero lo moja, le echa agua, luego le soba el jabón, bueno, lo que sea, a lavar los platos, a orar. Todo buen padre primero le enseña a su hijo cómo se hace, primero le muestra y luego le dice, hágalo usted. Ese fue mi Señor Jesucristo. Vino aquí a la tierra y no vino solamente a mandar, a decir, ¿qué hubo ustedes pescadores? Venga y verá, yo me entrego por ustedes. A ver, pero no se lo merecen, parrandada de bandidos. No, el Señor vino, se ganó los méritos porque vivió en santidad, pero nos mostró todo el tiempo, nos mostró cómo era que se debería vivir la vida cristiana. Él nos lo mostró. Y si ahora es Señor de señores y Rey de reyes, fue porque se lo ganó. Él sí se lo ganó. No fue porque, no, eso era rosca, eso fue rosca porque claro, hijo de Dios. Claro, el hijo ahí lo puso. No fue que mi Señor vino aquí, se despojó de toda su deidad y vino y vivió como uno de nosotros y nos demostró y nos dijo, mire, las cosas se hacen así y les voy a demostrar que sí se puede. Es que eso es maravilloso. A mí me ha pasado y con mi papá me pasó muchas veces en el taller, en lo que hacíamos. Él me enseñaba a hacer algo y luego yo me ponía a hacerlo y yo le decía, no papá, eso no se puede. Él me decía, mire, te voy a enseñar a hacer esto se hace así, 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 listo. Ok, entonces hágalo y tenga listo esto en 2 horas. Eso tiene que estar listo en 2 horas. Y yo empezaba, le hacía. Me llegaban las 2 horas y yo decía, no, imposible, mi papá, aprovechándose de mí nomás, como es naturalmente el ser humano, ¿no? El ser humano es una cosa tremenda sin Dios, ¿no? Injusticia por todo lado, mi papá nomás explotándome, queriéndome hacer aquí. Y llegaban las 2 horas y yo no había terminado. Y llegaba mi papá y yo le decía, no papá, es que esto en 2 horas no se puede, imposible. Entonces él se reía. Decía, bueno, venga, vamos a agarrar de este otro. Pille pues. Pum, 2 horas, tenga. ¿Qué dice uno, sí o no? La Biblia dice, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. No tenemos un sumo sacerdote que no sepa compadecerse de nosotros. No, tenemos uno que sí padeció, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ese es mi Señor Jesús. Él se ganó los méritos. Por eso es que mis ojos tienen que estar puestos es en Él.
Porque nadie ha puesto su vida para salvarme y nadie me ha demostrado el camino como debe ser, como mi Señor Jesucristo. Por eso mi fe y mi mirada solamente puede estar en Él, en Jesucristo mi Señor, porque Él fue el iniciador y el que vivió la fe, el que la perfeccionó y el que nos la demostró. Por eso es, nada más y nada menos que el que nos demostró que sí se puede. ¿Cómo le vamos a salir nosotros? Es que el Señor es perfecto. ¿Cómo salirle nosotros en estos tiempos a Dios? Ser cristiano, Señor, no, imposible en estos tiempos. No. No se puede, Señor. Cuando Él ya nos lo demostró, cuando Él ya lo hizo, pues mire, ¿cómo que no se puede? ¿Y cómo yo sí pude? Y Él no tenía ventaja sobre nosotros, no. Él estaba en la misma condición, lo dice la Biblia, da testimonio la palabra de Dios de ello. Él no se aferró al ser igual a Dios, no, Él se despojó de todo eso y dijo, tal como ustedes voy a vivir en esta tierra. Y por el gozo puesto, ahí lo dice este bendito versículo, y por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de Él es que Él se santificó, no pecó. 33 años expuesto a tentaciones, a riesgos de pecar y no pecó. Porque claro, no es que Él era hijo de Dios, no, perdóneme, lea la Biblia, la palabra dice, Él no tenía ventaja frente a nosotros. Cuerpo humano igual al suyo y al mío. Se cansaba, sudaba, le daba hambre, le daba sed. Tenía hormonas también, tentaciones, pensamientos. Pero dice la palabra que Él no pecó. No sé si necesitemos más argumentos, pero la Biblia tiene muchos más de por qué mis ojos en Jesús y no en nadie más. Y es lo que hoy el Señor quiere hacernos consciente y nos quiere hablar. Su fe y mi fe no puede desviarse de Jesús. Recuerda anoche lo que decíamos. Si nos distraemos en otras cosas y en otras personas que no son Jesús, puedo terminar aún por fuera de la carrera. Puedo terminar sin saberlo fuera de competencia, fuera de la carrera. La Biblia dice, corramos con paciencia. Esta carrera que tenemos por delante es una carrera. Pero si mis ojos están puestos en Jesús, yo voy a llegar a la meta. Pero si me distraigo, voy a estar por fuera. Mi fe, tu fe no puede estar en nadie más sino en Jesucristo el Señor. Tu modelo a seguir, tu ejemplo, mi ejemplo, no puede ser nadie más sino Jesucristo mi Señor. Mi estandarte, el que me identifica, no puede ser nadie más sino Jesús mi Señor. Si es de otra manera, estamos expuestos, hermano, a caer, estamos expuestos a fallar, estamos expuestos porque andaríamos detrás de otras cosas, estaríamos en otra carrera que no es la carrera de la fe. Pero si nuestros ojos están puestos en Jesús, entonces vamos para donde es, vamos por la vía que es. Ay, sí que he aprendido eso. Hermano, mire, usted descuídese por una vía, por una carretera que usted no conoce. Usted relájese un poquito y no esté pendiente y verá que resulta en otro lado. Cuando ahorita porque hay mapas, usted ahorita coge el GPS y se da cuenta, pero así todo nos pasa. Me pasó en 2 ocasiones en el viaje que tuve esta semana, hace unos días para Yopal. Por algún momento nos relajamos cuando medio mirábamos y decíamos, esto sí será. Y nos daba por revisar el mapa y íbamos para otro lado, hermano. Así nos pasa en la vida cristiana si dejamos de mirar a Jesús. Si empezamos en vez de mirar a Jesús y seguir su ejemplo y fortalecernos en Él, empezamos a mirar, ay, pero el hermano, porque pero ese pastor, mire, y empezamos a distraernos en otras cosas que la Biblia no nos habla. Entonces, nos vamos resultamos en otro lado, hermano. Sí. Sin darnos cuenta, pensando nosotros que somos los súper tremendos cristianos de hueso colorado. Podemos estar perdidos, hermano. Podemos estar en otra carrera
Tal vez en nuestra propia carrera, porque eso pasa mucho. Tal vez en nuestra propia carrera, hermano, podemos resultar nosotros sin darnos cuenta y jurando que somos cristianos. Porque nos dejamos distraer, porque si quitamos nuestra mirada de Jesús, hermano, entonces empezaríamos a mirar al hombre y el hombre falla y el hombre tiene muchos defectos. Y si mi esperanza y mi estandarte, mi ejemplo a seguir es un hombre, una persona, hermano, me voy a defraudar, me voy a decepcionar, me voy a desanimar. Pero si mi mirada está en Jesús, entonces ahí no me pierdo. Le repito. Si quito mi mirada de Jesús, sin darme cuenta, al final puedo terminar corriendo mi propia carrera, la que yo me inventé, creyendo que es la de Dios y resulta que no. Resulta que hace rato quité mi mirada de Jesús y la puse en mí y entonces ahora estoy corriendo es una carrera propia de mirar a ver cómo soy el mejor, cómo me destaco, cómo le demuestro a los demás que yo soy mejor que ellos, cómo le demuestro a alguien más que tengo la mejor iglesia, que tengo más dinero, que tengo más posesiones, y estaríamos fuera de la carrera hace rato. Pero por eso el Señor nos dice, no quite sus ojos. No quitemos nuestros ojos de Jesús. Y nos da las razones. Nuestra fe tiene que estar en Jesús y en nadie más. Hoy lo voy a repetir bastante, un poquito más de costumbre, porque esto nos tiene que quedar claro y nunca se nos debe olvidar. Nuestra mirada tiene que estar en Jesús y en nadie más, porque nadie más puso su vida, porque nadie más es el autor de la fe, porque nadie más me demostró el camino y me enseñó con su vida cómo debo yo de vivir. Nadie más lo hizo. Ni mi pastor, ni mi pastora, ni el apóstol, ni el profeta, ni el reconocidísimo, ni el, mejor dicho, honorabilísimo pastor, apóstol, presbítero. No. Nadie, solo Jesús. Solo mi Señor Jesucristo fue el que estableció la fe y la vivió y nos mostró cómo se vivía la fe. Por eso es. Entonces, mi fe tiene que estar en Jesús y en nadie más. Y ahí es donde nos debemos empezar a revisar. ¿Mi fe cuál es? Y el martes se lo mencionaba. ¿Cuál es mi fe en estos tiempos? Mi fe es que Dios me guarda, pero la vacuna también. Mi fe es que el Señor me guarda, o la fe de algún cristiano, no sé, en algún lugar dirá, yo sé que Dios me cuida, Dios me protege, pero igual yo me echo mi peinilla a la cintura, me amarro mi peinilla, si es que no es el revólver, ¿no? Sí, porque es que, pues sí, claro. Sí, porque es que Dios, sí, claro, sí. Pero igual yo tomo mis precauciones. Hasta allá no. Y con esto no le estoy diciendo que deje la puerta de su casa abierta y que no le ponga seguridad, rejas a su casa. No. Haga lo que a usted le corresponde hacer. Hago lo que a mí me corresponde hacer. Le pongo su buena chapa a la puerta, la cierro todas las noches, aseguro todo, pero ya hasta ahí. Salgo de mi casa y elijo las mejores rutas, los mejores caminos. Si voy a pie, elijo los lugares que me parezcan más seguros y voy por allí. El resto lo hace Dios. Pero no que mi confianza está en Dios, pero también en Dios y el frasquito de aceite. Es que yo me compré un frasquito de aceite así chiquitico y yo lo cargo en el bolsillo todo el tiempo para andar con la unción de Dios. No, esos serían fetiches, hermano. Eso no está bien. La unción del Santo está sobre ti, sobre mí. La unción del Santo, la unción del Espíritu de Dios reposa sobre usted y sobre mí. Dios me unge a mí, mi cuerpo, mi vida. Y no un aceite. Le repito, nuestra fe tenemos que revisarla, tenemos que depurarla. Porque puede ser, y digo puede ser, que la estemos poniendo no solo en Jesús, sino en algo más. Que estemos metiéndole ahí poniéndole por los alrededorcitos como unas ayudas a Jesús. Jesús no necesita ayuda. Él solito es el autor y consumador de la fe y en Él estamos completos, dice la palabra en Colosenses. Y vosotros estáis completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y potestad. No necesita más, nada más. Que es Jesús, sí, pero pues yo igual cargo por si acaso, ¿no? Eso no es fe. Yo mismo me confronto y mire, si yo le estoy pidiendo al Señor algo, pero al mismo tiempo estoy pensando en un plan B,
Eso no es fe. No es fe, porque la Biblia dice que la fe es la certeza. O sea, yo tengo por ciertísimo lo que estoy esperando de Dios. Y si lo tengo por cierto, yo no necesito un plan B. No sé si me entiende, yo sé que sí. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todavía no lo estoy viendo, pero lo estoy esperando de Dios y sé que va a llegar. Eso es fe. Entonces no necesito un plan B, no lo necesito. Confío en que Dios me responde mi oración. Eso es fe. Entonces ahí está. Sí, yo sé, pero, ay, ese pero anula tu fe. Hermana, oremos que Dios la puede sanar. Sí, pero el Señor también dejó los médicos. Listo, pues no oremos y vaya al médico. Y es verdad, está bien, no es malo ir al médico. Pero si el Señor te propone más bien confiar en Él, tener fe, pues hagámosle, ¿sí o no? Sí, confiemos en el Señor. Y admiro a gente tremenda, hermano. Gente impresionante. En una ocasión mi mamá estaba en una situación tremenda que jamás la había visto en una situación de su salud tan tremenda. Una afectación impresionante, no podía no tenía fuerza ni para ponerse de pie ni para caminar. Unas cosas, hermano. 5, 6 días así. Y todos los días le decíamos: mamá, te vamos a llevar a la clínica, te vamos a llevar al hospital, mamá, tómate esto. Y ella decía: no, Señor, no, yo voy a esperar en el Señor. Y pasaban los días, 3, 4 días, y nosotros nos preocupábamos y decíamos: pero llevémosla, hombre, así no quiera. Pero mi papá nos decía: no, ¿cómo vamos a violentar su fe? Ella dice que Dios la va a sanar, ella dice que Dios la va a levantar de ahí. ¿Ah? Hermano, y ahí. Y pasaban los días y mal, hermano, mal, cada vez más débil. 5 días, hermano, nada. 6 días, nada. Y nosotros como familia, padre, aquí tiene que pasar algo. Hermano, después del 6º día empezó una recuperación impresionante ahí en la casa. Ahí. Una recuperación gloriosa. Y eso es lo que yo digo. Yo digo, qué testarudos somos a veces, teniendo la gran ventaja y la gran oportunidad de creer en el que todo lo puede. Escuche, en el que todo lo puede. Y a veces preferimos la opción humana, que es imperfecta, que no va a hacer las cosas como Dios las hace, que a Dios, imagínense. Pero a eso es a lo que el Señor nos llama. Hermano, creamos en el Señor, creámosle a su palabra, que si Él dijo, lo va a hacer, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió, no pasó otra cosa. La Biblia no me dice que Él habló y tuvo que esperar, o que Él habló y tuvo que volver a hablar. No, Él mandó y fue hecho, punto. Él dijo y fue hecho, mandó y existió ya. ¿Y acaso lo que leemos aquí, de lo que nos alimentamos en el Espíritu, acaso no es palabra de Dios? Sí, es palabra de Dios. La misma que Él dijo y fue hecho, la misma que Él mandó y existió, esa misma la que tenemos nosotros aquí. Por eso, hermano, no prestemos oído a las cosas que no vienen de Dios. Deje de prestarle oído, por el amor del Señor. Deje de prestarle oído a lo que dice el mundo, a lo que el diablo te manda a decir. El mes pasado alguien nos decía a la familia: no, eso, alguien que le había dado COVID y que se había recuperado, nos decía: no, eso en 2 años nos morimos. Así, hermano. Y la persona es cristiana. Y no, yo estuve leyendo y la verdad es que eso en 2 años nos morimos. Nosotros decimos: ¿cómo? ¿Usted qué está diciendo? ¿Cómo así? Sí, porque es que ese COVID afecta todos los órganos del cuerpo y los deteriora. Y eso es cuestión de 2 años. Tenemos: no puede morir a usted, hermana, porque nosotros no. ¿Qué? Pero es por eso, por alimentar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentidos de lo que dice el mundo, hermano. A usted no le importe lo que diga el diablo. A usted no le importa lo que el mundo diga, porque el mundo está bajo el maligno. Importémonos a cada uno de nosotros, que nos importe lo que diga Dios, lo que diga la palabra del Señor. Su palabra creadora está aquí a nuestra disposición para que la creamos y entonces produzca cosas nuevas en nuestras vidas. A esta sí creámosle. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice el diablo?
no tiene relevancia. Porque la palabra que reina y gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, es las palabras de mi Dios. A esas sí yo hago bien al estar atentas, escucharlas y llenarme de ellas todos los días. No nos alimentemos de nada más. No le temamos a lo que diga el diablo. Temamos a lo que Dios diga y creámoslo y vivámoslo y disfrutémoslo. Eso sí deberíamos hacer. Eso es. Pero eso pasa cuando perdemos de vista entonces a Jesús. Cuando nos ponemos a mirar al médico, a mirar al mundo, a mirar lo que está pasando, a mirar alrededor como Pedro, ayer se lo decía, como Pedro, mirar para un lado, para el otro, dejó de mirar al maestro. Mientras miró al maestro, sus pies estaban firmes. Mientras miró al maestro, sus pies estaban firmes en el agua, donde no podía estar firme, estuvo firme mientras miró al maestro. Pero dejó de mirar al maestro y lo natural empezó a invadirlo. Empezó a hundirse. ¿Para qué dejó de mirar al maestro, Pedrito? Tuvo que Jesús sacarlo y decirle, ay, Pedrito. Él es el autor. Jesús, ¿a quién tuvo que mirar para caminar sobre el mar? A nadie. Pero Pedro sí tuvo que mirar a Jesús. Bueno, Él es el autor. Él es el consumador de la fe. Tremendo. Entonces, nos ponemos a ponerle cuidado a todo el mundo, hermano. Nos ponemos a ponerle cuidado y esto lo hablamos y lo hablamos, hermano, y me entristece, hermano, seguir recibiendo WhatsApps de hermanos, de personas cristianas que como que viven metidos en las redes, en YouTube, mirando a ver qué dicen, qué sale de nuevo, y mandan unas locuras, hermano. Pero le ponen cuidado y todo el tiempo es buscando aquí y allá. Deje de perder el tiempo en eso. No, pongamos la mirada en Jesús, no miremos para otro lado. Dejemos de estar pendientes mirando a ver quién se inventó algo para entonces quedarnos ahí mirando. No. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús? Cada día me tengo que sumergir más en lo que Jesús dijo. Cada día me tengo que sumergir más en la palabra del Señor. ¿Qué dijo mi Jesús? Ahí es donde tengo que aterrizar yo. Es lo que me debe importar a mí ahí, lo que Jesucristo, mi Señor, lo que mi Padre Celestial dijo, eso es lo que me debe importar. Entonces enfócate. Deja de mirar alrededor. Deja de ver, estar pendiente quién hizo y quién no hizo, o qué dijeron o qué no dijeron. No, ¿qué dijo Dios? Es lo que nos rige, es la palabra de Dios lo que nos rige. Y en este tiempo ha sido maravilloso y se lo repito, de tiempos como estos, lo único que tiene que salir y que tiene que pasar y el resultado de estos tiempos es una iglesia más firme y más constante y más firme en la palabra de Dios y en la fe. Una iglesia con una fe inamovible, hermano, es lo que tiene que salir como resultado de un tiempo como estos. Eso es, nada más. Pero si tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y aparte de eso nos dice la Biblia, el cual por el gozo puesto delante de él hubo una motivación poderosa. El gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Analice y una lo que dice el versículo 2 con lo que dice el versículo 1. Teniendo en cuenta la nube de testigos que tenemos a nuestro alrededor, entonces corramos con paciencia, despojémonos de todo y corramos bien esta carrera. Que como lo dice Filipenses, el Señor en el libro en la carta a los Filipenses, que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que Él pudo visualizar y pudo entender la magnitud, el alcance que iba a tener su sacrificio, que iba a tener su obra magna aquí en la tierra. Y él dijo, vale la pena, vamos a hacerle a esto. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Él fue allá porque entendió la motivación de Dios, porque entendió el propósito de Dios, porque entendió la magnitud del alcance de su sacrificio. Y él dijo, no, esto vale la pena, vamos a hacerle. Vamos para adelante, y sufrió y menospreció todo lo oprobio y todo el sufrimiento que tenía que padecer. Y el Señor así mismo nos dice, mire, sepa que
que yo lo dejé allá en la tierra para que usted sea ejemplo, para que a causa suya muchos se salven. Llenémonos de ese mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo, de que todo el mundo se pierde y nada, de que todo el mundo se salve y nadie se pierda, mejor. Llenémonos de ese sentir y entonces dejemos de pensar en nosotros, dejemos de pensar en nuestro bienestar y más bien pensemos en los que están a nuestro alrededor, que a causa nuestra pueden ser salvos. Pensemos en nuestros hijos, pensemos en nuestro cónyuge, pensemos en nuestros vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, pensemos en toda la multitud de gente que nos está viendo y por ellos y por amor a ellos, por los que Cristo también murió, santifiquémonos, hermano, neguémonos a nosotros mismos y vivamos bien esta vida cristiana y caminemos mejor, corramos bien esta vida cristiana, para que muchos más sean santificados, para que muchos más sean transformados por la palabra y por el poder de nuestro Dios. Ese fue el gozo puesto delante de Jesús. Por ese gozo el Señor sufrió la cruz y menospreció el oprobio, menospreció todo lo que tenía que padecer, menospreció todo lo que tenía por delante, que estando en Getsemaní fue consciente, como que fue consciente a plenitud de todo lo que le esperaba, el Padre preparándolo, y fue algo fuerte, pero él se fortaleció en el Señor y dijo, bueno, pues sí, si esto hay que hacerlo, pues lo vamos a hacer y punto. Puesto los ojos en Jesús, busque, el tiempo se nos va, busque Lucas, por favor, capítulo número 17. Entendamos un poquito más, son cosas muy superficiales, mi hermano, pero que son prácticas y que nos sirven para usted y para mí afirmarnos cada día en nuestra fe. Dice la palabra del Señor, Lucas 17:3, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Acto seguido, mire la reacción que produjo estas palabras en los discípulos. Versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor, como consecuencia a estas palabras, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Espere tantico, analicémoslo. ¿Por qué? O sea, ¿estaban pidiendo un milagro? ¿Había algún enfermo por ahí? No. Lo que ellos estaban viendo era un reto, estaban viendo un reto de obediencia. Y por eso ellos dijeron, Señor, necesitamos fe. Pero si el Señor les estaba hablando era de perdonar. Si tu hermano pecare contra ti, si siete veces al día pecare y 7 veces viniera a pedirte perdón, perdónale. Y ante ello los discípulos dijeron, Señor, necesitamos fe. Pero ¿cómo así? ¿Acaso la fe no es para milagros? Pues no, se lo he dicho, permítame repetírselo, sopórtame una vez más. El principal fruto de la fe es la obediencia. Eso es. Y ante semejante requerimiento de Jesús, ante semejante enseñanza, los apóstoles lo único que atinaron a decir fue, aumentanos la fe, Señor. ¿Para qué? Pues para perdonar. ¿Cómo así? Pues claro, porque si mi fe está puesta en Jesús, yo voy a seguir su ejemplo y no va a ser imposible para mí hacer lo que Él me mostró que yo debía hacer, sino que va a ser posible porque tengo mis ojos puestos en Él. Entonces, Señor, aumentanos la fe. Necesito fe para creer a tu palabra y para creer que es lo que tú quieres que yo haga y hacerlo. No importa que no lo sienta, no importa que se me dificulte humanamente, no importa que mi orgullo se retuerza. Yo creo a tu palabra y por eso la obedezco. No le pongo trabas, no la razono, no empiezo a cuestionarla. No, necesito fe para obedecer la palabra. Necesito fe para que el Señor me diga, si 7 veces te ofenden, pecan contra ti y 7 veces te piden perdón, 7 veces los vas a perdonar. Uy, pero eso es muy duro, Señor. Sí, pero para eso necesitas fe. Por eso los discípulos dijeron, aumentanos la fe.
Aumentanos la fe, Señor. Necesitamos más fe. Necesitamos creer que tus palabras son ciertísimas para poder no flaquear frente a eso, a ese desafío, frente a ese mandamiento. Necesito fe. ¿Qué es lo que no has logrado obedecer, mi hermano? No necesitas otra cosa sino fe. No necesitamos otra cosa sino confiar en que si la palabra lo dice, así es. ¿Sabe por qué a veces no obedecemos la palabra? Porque no la creemos. Porque pensamos que tal vez no nos vaya bien. Imagínese eso. Si usted y yo conocemos solo un poquito quién es el que nos mandó a escribir esto, sabemos que no hay ni media posibilidad de que la obedezcamos y nos vaya mal. Escúcheme. Y eso hace parte de la fe que hay que reformar en nuestras vidas. Tal vez hay cristianos y lamentablemente más de los que uno quisiera imaginarse. Hay cristianos, hay creyentes en esta tierra que todavía piensan que hay posibilidad de que obedezcamos a Dios y nos vaya mal. Sí. Piénselo y verá. Piénselo y verá. Una situación difícil con ese hijo, con esa hija. Mejor dicho, enfermedades de todo, plata, dinero, y ya no hay nada más. Ya, mejor dicho, queda desendeudarnos, ¿no? Y alguien le dice, no, mire, entréguele al Señor su hijo. Entréguele al Señor su hija. Esperen el Señor y crea que el Señor va a hacer su obra. No, y lloran. Pero esperen, no le estoy diciendo que lo mate. Le estoy diciendo que confíe en Dios. No. ¿Pero por qué? Es que Dios, ¿qué le va a hacer a tu hijo? ¿Qué? Ahí mismo piensan en Abraham, Isaac no, pero Dios no le mató a Isaac. No, ni siquiera. Pero inmediatamente piensan en eso, pero se les olvida que Isaac no murió. No. Y entonces pensamos eso. Ay, pero ¿y si confío en el Señor? Y nos da miedo confiar en el Señor. No, pues entonces Dios, no podemos confiar en Él. ¿O qué es? ¿Nos falla? No, somos nosotros los que tenemos ese concepto. Pero es que, es que no me alcanza el dinero. Pero diezme, pero si no me alcanza, no importa. Diezme, que usted diezmando le abre la puerta a lo sobrenatural de Dios en su economía. Y entonces tiene la posibilidad de que Dios haga cosas sobrenaturales en su economía y lo bendiga. Ay, pero ¿y si no? ¿Cómo que si no? Entonces, ¿qué está leyendo usted? ¿Una revista de Condorito o la Biblia? Porque la Biblia no falla. Porque no hay posibilidad de que un cristiano haga el bien y le vaya mal. No existe eso. Si nos está yendo mal, si a alguien en esta tierra le está yendo mal, si algún cristiano en esta tierra le está yendo mal, es porque algo está haciendo mal y no lo ha querido reconocer y lo tiene bien tapadito por ahí. Pero el error no está en Dios. Siempre el error está en nuestras vidas, en nosotros. Le repito, no existe tal cosa de que un cristiano haga lo bueno y le vaya mal. No existe. Sáquese eso de la cabeza, reforme su fe. Si usted y yo obedecemos a Dios, aquí en la China, donde sea que un ser humano obedezca a Dios y haga su voluntad, no existe otra opción sino que le vaya bien y sea bendecido, prosperado, sobreabundado. Por todo lado lo dice la Biblia, desde Deuteronomio, desde Génesis. No existe posibilidad. En Eclesiastés dice, así el injusto, el impío, haga lo malo 100 veces. Ay, Dios. El versículo 12, Eclesiastés 8:12, apúntelo porque ya se nos está yendo el tiempo. Eclesiastés 8:12 dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, a los que temen ante su presencia. No hay posibilidad de que alguien haga la voluntad de Dios y le vaya mal. No existe eso. Convénzase de eso, mi hermano. Si por mucho tiempo nos fue mal creyendo que hacíamos lo bueno, que estábamos bien, pues hermano, en este tiempo Dios nos levantó la sábana y nos dejó saber qué era lo terrible que estábamos haciendo. Creíamos que éramos unos super cristianos, pero odiábamos, pero maldecíamos, pero le deseábamos el infierno al hechicero y al brujo, pero a la suegra deseábamos que se muriera y la maldecíamos y odiábamos y no podíamos ver al papá que le hizo daño, o al tío o al vecino que
lo perjudicó algún día y lo odiábamos pero decíamos que éramos unos tremendos cristianos porque orábamos y ayunábamos. Y gritábamos y echábamos fuera al diablo. Pere, ¿y la justicia de la palabra qué? Bueno, por eso le digo, busque, si algún cristiano no le está yendo bien, busque el error y busque la falla en usted, porque en Dios no está. No la va a encontrar en Dios. Siempre seremos nosotros. Algo estábamos, y en este tiempo sí que hemos descubierto, yo no sé usted, pero yo no paro de descubrir cosas que tengo que corregirme, que tengo que mejorar por la palabra. Entonces, le repito, reforme su fe. No le dé miedo, no nos dé miedo obedecer la palabra de Dios, porque no hay otra posibilidad cuando obedecemos la palabra de Dios, sino que nos vaya bien. Punto. Algo poderoso que podemos tener. Entonces, vuelva a Lucas y terminamos, para que usted y yo podamos ver y bueno, redondear este tema 17, Lucas 17:5, donde estábamos. Ya se me había perdido. Donde el Señor, donde los discípulos, no sé, por inspiración de Dios, piden fe para obedecer la palabra. Sí, necesitamos fe, mi hermano, para saber que Dios es bueno y que el que escribió este libro, este sagrado libro, y lo ha guardado durante tantos siglos y siglos y ha logrado llegar hasta nuestros tiempos, es el Todopoderoso. Y Él tiene los mejores planes con usted y conmigo. Él no está planeando amargarnos la vida ni desgraciarnos la vida. No. Él nos ama con amor eterno y quiere lo mejor para nosotros, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Son pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. En otra versión dice, los pensamientos que tengo con ustedes solamente yo los sé, son pensamientos para su bienestar y para darles un futuro lleno de bendición, lleno de bienestar, dice ese versículo de Jeremías. Ese es Dios. Entonces mi fe y tu fe va a crecer cada vez más por conocer al Señor, por conocer quién es el que nos ha hablado, por conocer quién es el que nos ha dicho y el que dejó escrito esta palabra ahí plasmada por siglos y siglos. ¿Quién fue el que la dejó plasmada allí? ¿Quién fue el que la dejó escrita? ¿Quién? Pues nuestro Dios. ¿Y qué Dios es qué Dios es Él? Pues es un Dios bueno, es un Dios perdonador, es un Dios clemente, misericordioso, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Tanto que aunque nosotros nos descarriamos, mandó a su Hijo Jesucristo para que nos rescatara, nos salvara y restaurara, fuera restaurado el diseño original de Dios, sus proyectos, sus planes para con nosotros a través de Jesucristo nuestro Señor. Él es bueno. Entonces, afirmemos nuestra fe. Nuestra carrera cristiana la tenemos que correr con fe, con alegría, con paciencia y con nuestros ojos puestos en Jesús y en nadie más, sin distraernos en nadie más, solo en Jesús, porque Él se ganó los méritos y porque Él fue el iniciador y el jefe de la fe y el que nos demostró cómo se vive la fe. Por eso nadie puede cambiar nada de lo que está escrito, porque el único que lo puede hacer y lo pudiera hacer es Jesús, y no lo hace sino que lo dejó escrito con su ejemplo. Por eso alguien que quiera decir, no, es que la Biblia dice esto, sí, pero es que en su caso, no, mentira. Él no es el autor de la fe como para cambiarla. Fue solo mi Señor Jesucristo y no la cambió y la dejó plasmada. Entonces, ojos puestos en Jesús. No importa que el mundo se conmueva a nuestro alrededor, que los montes se traspasen al mar, usted y yo firmes con los ojos puestos en Jesús, porque Él es nuestra fortaleza y Él es nuestra salvación. Amén. Esa es nuestra fe. Reformémosla, ajustémosla a la palabra, asegurémonos que estamos creyendo en lo correcto, en lo que es conforme a la Biblia y no en conceptos de hombres, en conceptos erróneos que nos hayamos forjado. No, ajustémonos a la palabra del Señor.